¿Qué es la mayordomía del tiempo? Es nuestro tema. Vamos a leer en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. La palabra del Señor nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Ya hemos definido lo que es la mayordomía desde el punto de vista bíblico. Ahora empezaremos a ver de qué manera la mayordomía bíblica incide en todos los aspectos de nuestra vida. Es a lo que se le denomina como mayordomía integral de la vida o mayordomía total. Con esto lo que queremos decir es que la mayordomía bíblica no solo tiene que ver con nuestro deber de diezmar y ofrendar, sino que incide en cada una de nuestras responsabilidades como individuos en este mundo. Como ya hemos explicado, Dios es el dueño de todo lo que existe. El Salmo 24 inicia diciendo lo siguiente: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Eso lo dice en el primer versículo. Eso quiere decir claramente que nosotros no somos dueños de nada, sino que nosotros, como sus criaturas, somos los que administramos los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición. Eso es lo que nos dice la Biblia. Mire cómo lo dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2:15. Y esto es muy importante. Significa que hemos sido puestos aquí por el dueño. Y eso define nuestra legalidad de vivir en el planeta. Pero debemos recordar que hemos sido puestos aquí con un propósito. No es para que hagamos lo que nos parezca con los recursos que Él nos ha proporcionado, sino para hacer su voluntad, o sea, para hacer la voluntad de Dios. En esta ocasión vamos a ver la mayordomía del tiempo, como hemos dicho, algo vital en la administración de todas las cosas puestas a nuestra disposición de parte de Dios. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, contamos con el recurso del tiempo para usarlo de manera sabia, a fin de sacarle el mayor provecho. En este sentido, entonces, la Biblia nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios 5, versículos 15 al 17. Fíjese que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 plantea que como beneficiarios del sacrificio de Cristo hemos obtenido una ciudadanía celestial que habíamos perdido por causa del pecado, pero que ahora por gracia nos ha sido dada. Y junto con la salvación pasamos a disfrutar de la luz de Cristo. Esto entonces implica una responsabilidad superior frente al resto de los seres humanos que pueblan este planeta. Se nos reclama a nosotros entonces una conducta opuesta a la de este mundo que vive en tinieblas. Es por ello que se nos aclara nuestro deber de ser sabios en la manera de vivir y de aprovechar el tiempo. Así que, teniendo como base el pasaje de Efesios 5, 15 al 17, veremos los siguientes 3 puntos. Primero, debemos administrar el tiempo de manera consciente. Segundo, debemos administrar el tiempo con sabiduría. Y tercero, debemos administrar el tiempo bajo la voluntad de Dios. Vamos a ver primero: debemos administrar el tiempo de manera consciente.
El versículo 15 de Efesios 5 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y estas palabras nos llaman la atención respecto de cómo debemos conducirnos en cada paso de nuestra vida. El apóstol Pablo comienza con una advertencia que no es ligera. Él dice, mirad. Y es una llamada a despertar, a observar con cuidado, a no vivir distraídos. Y él añade lo siguiente, con diligencia, es decir, con precisión, con intención, pero sobre todo con responsabilidad. La vida cristiana no es un caminar al azar, no es una existencia improvisada, es un andar deliberado. Cada paso cuenta, cada decisión suma, cada hábito forma nuestro destino espiritual. John L. Dark en su manual de teología enseña que la vida cristiana requiere una conducta guiada por principios y no por impulsos. Y él enfatiza que el creyente debe examinar constantemente su andar delante de Dios. Muchas veces pensamos que el problema es que no tenemos tiempo, pero la escritura nos confronta con otra realidad. En realidad el problema no es la cantidad de tiempo, sino la calidad de nuestra caminata dentro de ese tiempo. Usted sabe que vivimos en una cultura que promueve el piloto automático. Rutinas sin reflexión, decisiones sin propósito, días que pasan sin ser examinados. Pero el creyente está llamado a algo distinto, a vivir despierto, consciente, a vivir en vigilancia. Y una vida examinada es el punto de partida de una buena mayordomía del tiempo. Porque cuando no examinamos cómo vivimos, terminamos desperdiciando lo más valioso que Dios nos ha dado. La Confesión Bautista de Fe de 1689 establece que el hombre vive bajo la autoridad de Dios en todas las áreas de su vida, siendo responsable de cada acción ante Él. Por eso es necesario detenernos y preguntarnos, ¿en qué se me va el tiempo cada día? ¿Qué hábitos están moldeando mi vida sin que yo lo note? ¿Estoy caminando hacia Dios o simplemente estoy caminando? El tiempo bien administrado comienza cuando dejamos de vivir por inercia y empezamos a vivir con intención. Número 2. Debemos administrar el tiempo con sabiduría. Y esto implica que somos nosotros los que debemos administrar el tiempo, no el tiempo a nosotros. Charles Spurgeon enseñaba que el tiempo es demasiado precioso para desperdiciarlo y que cada hora debe ser utilizada como un talento confiado por Dios. Pablo nos dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5:16. Y aquí el apóstol eleva el llamado. No solo debemos ser conscientes, sino activos. No basta con observar el tiempo. Hay que intervenir en él. Esa expresión, aprovechando bien, es profunda. En su sentido original implica rescatar, redimir, comprar de vuelta. Es como si el tiempo estuviera en peligro de perderse y nosotros fuéramos llamados a rescatarlo, a recuperarlo. El escritor Wayne Grudem enseña en su teología sistemática que la vida cristiana implica el uso responsable de todos los recursos que Dios ha dado, incluyendo el tiempo.
¿Para qué? Para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque los días son malos, dice la Escritura. Es decir, vivimos en un entorno que constantemente compite por nuestro tiempo. Lo fragmenta, lo distrae, lo vacía de propósito. Y tenga en cuenta que el tiempo no se pierde de golpe, se pierde poco a poco, en distracciones constantes, en prioridades desordenadas, en lo urgente que desplaza lo importante, en lo superficial que reemplaza, oiga bien, lo eterno. Por eso, la mayordomía del tiempo no es pasiva, es una acción deliberada, es una lucha espiritual. Redimir el tiempo significa decidir con sabiduría qué merece mi atención y qué no. Significa proteger mi vida de lo que no edifica. Significa invertir en lo que tiene valor eterno. Y aquí surge una pregunta muy clave. ¿Estoy usando mi tiempo o mi tiempo me está usando a mí? La sabiduría se manifiesta en prioridades claras. Dios antes que todo, lo eterno antes que lo temporal y el propósito antes que la comodidad. Un creyente sabio no vive reaccionando a todo lo que aparece, sino respondiendo a lo que realmente importa. Y por eso es vital apartar tiempo para la oración. No como una opción, no, sino como una necesidad. Es necesario permanecer en la Biblia, en la palabra, porque allí se ordena nuestra vida. Es necesario servir porque el tiempo invertido en otros nunca, jamás se pierde. El tiempo no se administra solo, se rescata con intención espiritual. Finalmente, debemos administrar el tiempo bajo la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo concluye: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios 15:17. Y aquí llegamos así al punto culminante. Pablo nos muestra que no basta con ser disciplinados ni productivos. Podemos ser organizados, eficientes y aún así estar fuera del propósito de Dios. La verdadera diferencia no es solo cómo usamos el tiempo, sino para qué lo estamos usando. ¿Para qué lo usamos? La insensatez, según este texto, no es falta de inteligencia, sino falta de discernimiento espiritual. Es vivir sin considerar la voluntad de Dios. Por el contrario, ser entendidos implica buscar, conocer y vivir conforme a lo que Dios quiere. La mayoría del tiempo alcanza su máxima expresión cuando nuestro tiempo se pone a la par con el propósito divino. Porque el tiempo cobra sentido realmente cuando se conecta con la eternidad. Y esto transforma nuestra perspectiva diaria. Las decisiones pequeñas adquieren valor eterno. Las tareas cotidianas se vuelven actos de obediencia. La vida deja de ser rutina y se convierte en misión. Cada día se convierte en una oportunidad de cumplir la voluntad de Dios. Entonces, la pregunta deja de ser ¿qué quiero hacer hoy? Y pasa a ser ¿qué quiere Dios hacer a través de mí hoy? Vivir así implica consultar a Dios en nuestras decisiones, evaluar nuestras acciones a la luz de su voluntad, tener una visión más grande que nuestros propios intereses. El mejor uso del tiempo no es hacer más cosas, sino hacer las cosas que son correctas, aquellas que Dios ha preparado para nosotros.
El tiempo es uno de los dones más preciosos que Dios nos ha dado. No se puede almacenar, no se puede recuperar, solo se puede invertir. Y cada día es una oportunidad una oportunidad que no vuelve. Por eso la pregunta final no es ¿cuánto tiempo tienes? Sino ¿qué estás haciendo con el tiempo que Dios te ha dado? Dios te bendiga.